Hay personas que no se sienten solas, pero sienten que si desaparecieran, nada cambiaría realmente. No porque no tengan gente alrededor, ni porque estén aisladas, sino porque llevan tiempo viviendo, sin sentirse realmente vistas. Y no hablo solo de que los demás no te vean, hablo de algo más íntimo. Hablo de no sentirte visto por ti mismo. Te levantas, haces lo que toca, cumples, respondes y el día avanza. Pero no hay un momento claro, en el que te sientas realmente dentro de tu propia vida. Estás ahí, pero como en segundo plano. No te hablas mal, no te desprecias, pero tampoco te miras. Tu atención casi siempre está fuera, en lo que hay que hacer, en lo que se espera de ti, y en lo que necesitan los demás. Y tú, siempre quedas para después. Esto no ocurre por rechazo, sino por costumbre. Con el tiempo, eso crea una sensación difícil de explicar. Es como si ocuparas un papel, pero no un lugar. Es como si aportaras, pero no importaras del todo. Y esto, no siempre se ve, ni aparece con pensamientos claros. A veces aparece como cansancio, y otras, como una indiferencia extraña hacia tu propia experiencia. No estás triste, no estás vacío, pero tampoco te sientes vivo de verdad. Porque el ser humano, no solo necesita vínculos fuera, sino que también necesita sentirse reconocido por dentro. Y cuando eso no ocurre durante mucho tiempo, algo empieza a apagarse. No ocurre de golpe, sino de una forma silenciosa. Y entonces, pasa algo importante. Empiezas a adaptarte a estar en ese segundo lugar. Aprendes a no necesitar tanto, aprendes a no pedir, y a no ocupar demasiado espacio. Esa adaptación, que en su momento te protegió, es justo desde donde tenemos que seguir mirando. Porque ese modo de vivir, tiene un precio interno, del que no suele hablarse. Cuando llevas tiempo sin sentirte visto, no te quedas quieto esperando a que eso cambie. El ser humano se adapta, siempre. Y una de las adaptaciones más silenciosas, es dejar de necesitar. No ocurre de un día para otro, ni es una decisión consciente. Es algo que vas haciendo poco a poco, casi sin darte cuenta. Empiezas a decirte que no pasa nada, que puedes solo, que no es tan importante, o que ya se te pasará. Dejas de explicar cómo estás, porque sientes que no merece la pena. Dejas de pedir, porque no quieres incomodar. Y dejas de mostrar ciertas partes de ti, porque no parecen encajar del todo con el resto. Y así, aprendes a funcionar sin ser visto. Te vuelves autosuficiente emocionalmente. Esto no te ocurre porque seas frío, sino porque no quieres depender. Te conviertes en alguien, que escucha más de lo que habla, que sostiene más de lo que pide, y que entiende más de lo que muestra. Desde fuera, eso suele verse como madurez, fortaleza y estabilidad. Y durante un tiempo, incluso se siente así por dentro. Te dices que estás bien, que no necesitas nada especial y que puedes con ello. Pero esa adaptación tiene un coste. Porque cuando dejas de necesitar ser visto, también dejas de exponerte. Empiezas a vivir desde una versión reducida de ti. No falsa, pero sí contenida. Te mueves dentro de lo seguro, de lo que no molesta, y de lo que no descoloca a nadie, ni siquiera a ti. Y sin darte cuenta, algo importante se pierde por el camino. La experiencia de ser reconocido tal como eres, y no solo por lo que haces o aportas. Aquí, aparece una confusión muy común. Empiezas a sentir que vales por tu utilidad, por lo que resuelves, por lo que sostienes y por lo bien que funcionas. Pero mientras eso ocurre, tu valor como presencia, como ser, y como alguien que realmente existe, queda en segundo plano.
No es que nadie te lo haya quitado. Es que tú mismo dejaste de reclamarlo. Y esto es clave entenderlo sin culpa. Porque no lo hiciste mal, sino que lo hiciste, porque era la forma de seguir adelante. Porque ser visto dolía. Porque esperar algo de fuera cansaba. Y porque confiar parecía arriesgado. Así que te volviste fuerte, capaz y autónomo. Y eso te sostuvo durante mucho tiempo. Pero llega un punto en el que esa misma fortaleza empieza a pasarte factura. Porque vivir sin necesitar ser visto no es neutral. Va cerrando poco a poco el acceso a tus propias emociones más vivas. Empiezas a sentir menos, no porque no haya nada dentro, sino porque no hay espacio para que eso sea recibido. Y cuando nada es recibido, la energía se repliega. Ahí es donde muchas personas empiezan a notar que algo no va bien, aunque no sepan qué. Siguen funcionando, siguen cumpliendo, y siguen siendo responsables. Pero por dentro, aparece una sensación extraña de distancia, de apatía suave y de desconexión. No es vacío todavía. Es una vida vivida desde la contención. Y aquí, es importante decir algo con mucha claridad. Esto no significa que tengas que volver a depender de los demás, ni exponerte sin límites, ni buscar validación externa. No va de eso. Va de darte cuenta de que aprendiste a no necesitar ser visto. Y que ese aprendizaje, que un día te salvó, ahora puede estar limitándote. Porque cuando nadie te ve durante mucho tiempo, y tú tampoco te ves, el sistema interno entra en un modo de ahorro. Hace lo justo. Siente lo mínimo. Y se protege. Pero desde ahí, es muy difícil sentir plenitud, ilusión o deseo auténtico. Esto nos lleva directamente al siguiente punto. Porque vivir sin necesitar ser visto, no solo afecta a cómo te relacionas con los demás, sino a algo todavía más profundo. A la forma en la que te valoras internamente, y cómo eso va apagando, poco a poco, tu energía vital. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Cuando aprendes a vivir sin necesitar ser visto, algo empieza a desplazarse por dentro, casi sin que lo notes. Poco a poco, dejas de medir tu valor por lo que eres, y empiezas a medirlo por lo que haces. Por lo que resuelves, por lo que sostienes, y por lo bien que funcionas. Y eso al principio parece práctico, incluso sano. Te dices que no necesitas reconocimiento, que lo importante es cumplir, avanzar, y ser responsable. Y durante un tiempo, eso te da estabilidad. Pero esa estabilidad tiene un precio interno. Porque cuando tu valor se apoya solo en la utilidad, empiezas a existir en función de lo que aportas, y no de lo que eres. Te vuelves necesario, pero no imprescindible. Te vuelves presente, pero reemplazable. Y aunque nunca lo pienses así de forma consciente, el cuerpo sí lo registra. Registra que solo cuenta cuando hace, solo cuenta cuando rinde, y solo cuenta cuando responde. No cuando únicamente está. Y ahí, aparece una sensación muy concreta que mucha gente no sabe nombrar. Empiezas a sentir que si paras, estorbas. Que si no aportas algo, no hay mucho lugar para ti. Y que tu presencia, por sí sola, no termina de tener peso. Y eso va generando una tensión silenciosa, porque vivir así implica no poder descansar del todo nunca. Incluso cuando no haces nada, sigues siendo útil de alguna manera. Porque sigues atento, disponible y preparado. Y eso mantiene al sistema en alerta constante. No una alerta de miedo, sino una alerta más sutil. La de no desaparecer, y la de seguir siendo necesario, para justificar tu lugar.
Con el tiempo, esta forma de vivir empieza a vaciar la experiencia interna. No porque no haya emociones, sino porque no hay espacio para sentirlas, sin convertirlas en algo productivo. Por ejemplo, si estás cansado, te dices que tienes que gestionarlo. Si estás mal, que tienes que entenderlo. Y si estás apagado, que tienes que cambiar algo. Todo se vuelve una tarea. Incluso tú. Y entonces, ocurre algo importante. El deseo auténtico se debilita. No desaparece de golpe, pero pierde fuerza. Porque el deseo no nace de la obligación ni de la utilidad. Nace de sentirse valioso sin condiciones. Cuando tu valor depende de lo que haces, el deseo se vuelve forzado, empujado y mental. Ya no surge solo. Ahí, muchas personas empiezan a decir, no me ilusiona nada. Sin darse cuenta de que no es que no haya cosas valiosas en su vida, es que su sistema ya no sabe desear desde un lugar libre. Desea desde el deber, desde el rol y desde la expectativa. Y eso agota. Este es un punto delicado, porque desde fuera suele verse como madurez o fortaleza. Eres la persona que puede con todo, la que no se queja y la que sostiene. Pero por dentro, se va instalando una sensación muy concreta. La de no sentirte realmente importante para nadie, ni siquiera para ti. No porque nadie te desprecie, sino porque tu valor quedó ligado a tu función. Y cuando una persona vive así durante mucho tiempo, la energía vital empieza a retraerse. No ocurre como castigo, sino como consecuencia natural. El cuerpo y la mente dejan de invertir energía en una experiencia donde no hay reconocimiento profundo. No porque no haya amor fuera, sino porque dentro no hay lugar. Desde aquí, se entiende algo clave. No estás apagado porque te falte motivación. Estás apagado porque llevas tiempo viviendo, sin sentir que tu existencia, tal como es, ya es suficiente. Y mientras esa confusión siga activa, ningún cambio exterior va a devolver la ilusión de forma duradera. Esto nos lleva directamente al siguiente punto. Porque cuando el valor se confunde con utilidad, la energía vital no desaparece, sino que se protege y se repliega. Y eso tiene mucho que ver con lo que realmente se apaga, cuando nadie te ve. De hecho tú tampoco lo haces. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. Desde una mirada cuántica, lo que ocurre cuando vives mucho tiempo sin sentirte visto, cuando tu valor queda reducido a lo que haces, no es un fallo psicológico ni una pérdida de energía. Es algo mucho más preciso. La energía no se pierde. La energía se retira. En física cuántica, un sistema no mantiene una forma solo porque sí. Para que algo permanezca activo, organizado y vivo, tiene que haber coherencia interna. Las partes del sistema tienen que estar alineadas. Cuando esa coherencia se rompe, el sistema no colapsa de golpe. Primero, entra en una fase de retirada, de pausa y de reorganización. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Cuando pensamiento, emoción, cuerpo e intención dejan de estar alineados, cuando haces cosas que ya no resuenan, cuando sostienes un rol que ya no te representa, o cuando existes desde la utilidad y no desde el valor, la coherencia interna se pierde. Y sin coherencia, la energía deja de fluir hacia afuera. No porque no haya nada valioso delante, sino porque el sistema ya no puede sostener una forma que no es verdadera. Desde la cuántica, el observador es clave. El observador no solo mira la realidad, la organiza. Colapsa posibilidades y da forma a la experiencia. Y cuando el observador interno
deja de reconocerse en la realidad que está sosteniendo, deja de invertir energía en ella. Por eso no hay ilusión. Por eso no hay impulso. Y por eso, todo se siente plano. Pero no es apatía. Es retirada de energía, de una configuración incoherente. El sistema no está fallando. Está siendo inteligente. Y está evitando que sigas creando desde un lugar que ya no encaja contigo. Por eso, el cuerpo se apaga antes de que la mente lo entienda. Por eso, la ilusión se va antes de que aparezca una explicación. Desde fuera, parece un problema. Desde dentro del sistema, es un límite sano. Aquí, es importante entender algo. Intentar forzar la motivación en este punto, es interferir con el proceso. En cuántica, cuando el observador intenta imponer un resultado sin coherencia interna, genera más inestabilidad. Cuanto más empujas, más se dispersa la energía. Por eso, nada vuelve a encenderse a base de esfuerzo. Porque la energía no responde al empuje, responde a la coherencia. Y ahora mismo, el sistema no está pidiendo acción. Está pidiendo reconfiguración. Esto nos lleva directamente al siguiente punto. Porque cuando la energía se retira, no lo hace para desaparecer. Lo hace para esperar una nueva alineación. Y ese espacio intermedio, que suele vivirse como vacío o confusión, es en realidad el campo donde algo nuevo puede empezar a organizarse. Cuando la energía se retira, no desaparece. En física cuántica, cuando una configuración deja de ser coherente, el sistema no se destruye, sino que entra en un estado intermedio. No es la forma anterior, pero tampoco es la nueva. Es un campo en transición. Y eso, vivido en una persona, se siente extraño. Ya no puedes sostener la identidad desde la que vivías. Ya no te reconoces del todo en el rol que ocupabas. Pero tampoco sabes cuál es la nueva forma que quiere emerger. Es como si el observador hubiera soltado una realidad, pero todavía no hubiera elegido otra. Desde fuera, esto puede parecer desorientación. Desde dentro, se vive como confusión, falta de dirección e incluso pérdida de sentido. Pero desde una mirada cuántica, esto no es un fallo, es una fase natural del proceso. Un sistema no puede reorganizarse si sigue siendo forzado a mantener la forma antigua. Por eso la ilusión no vuelve cuando intentas recuperarla. Porque la ilusión anterior estaba asociada a una identidad que ya no es coherente contigo. Intentar reactivarla es como intentar encender una estructura que ya fue desmantelada por el propio sistema. Aquí es donde muchas personas cometen el error de apresurarse. Buscan una nueva meta, un nuevo propósito y una nueva etiqueta que les devuelva sensación de dirección. Pero si esa nueva forma nace desde la urgencia y no desde la coherencia, el ciclo se repite. En cuántica, el vacío no es ausencia. Es potencial no colapsado. Es un campo lleno de posibilidades que todavía no han tomado forma. Pero para que una nueva configuración emerja, el observador tiene que dejar de interferir con lo viejo. Este estado intermedio, aunque incómodo, es fértil. No es estancamiento. Es reorganización invisible. El sistema nervioso necesita este espacio para recalibrarse. Y la energía necesita retirarse de lo incoherente antes de comprometerse con una nueva dirección. Y eso, como ya sabes, no ocurre bajo presión. Ocurre cuando hay suficiente seguridad interna como para no correr a rellenar el vacío. Por eso este momento es tan delicado.
Porque tu mente quiere definir, quiere decidir, y quiere volver a sentir algo claro. Pero el campo todavía está en ajuste. Por lo que forzar una definición prematura, solo generaría otra estructura inestable. Aquí, la clave no es hacer más. Tampoco es resignarse. Es permitir que la nueva coherencia aparezca por sí sola. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es quizás el más importante de todos. Y es cómo empezar a restablecer coherencia, sin volver a caer en la utilidad ni en el empuje. Porque la energía no vuelve por obligación. Vuelve cuando el sistema se siente alineado. Y ahí es donde entramos ahora. Y cuando entiendes que estás en ese estado intermedio, que el sistema no está roto, sino reorganizándose, surge una pregunta casi automática. Entonces, ¿qué hago ahora? Porque quedarse quieto no es fácil. Y empujar o forzar tampoco funciona. Aquí es donde la coherencia empieza a restaurarse. No con una nueva meta, ni con una decisión dramática, sino con algo mucho más sutil. Dejar de tratarte como una función. Durante mucho tiempo, has vivido desde lo que haces, desde lo que sostienes y desde lo que resuelves. Y el observador interno ha organizado tu realidad alrededor de esa idea. Y es que vales por tu utilidad. Y mientras esa sea la referencia, el sistema seguirá intentando rendir, responder y justificar su lugar. Restablecer coherencia empieza cuando cambias el punto desde el que te miras. No significa dejar de hacer cosas. Tampoco significa abandonar responsabilidades. Significa empezar a reconocerte como presencia, antes que como herramienta. En términos cuánticos, el observador no solo describe la realidad, también la configura. Si te observas únicamente como alguien que tiene que aportar, tu campo interno se organiza en torno a esa exigencia. Pero si empiezas a mirarte como alguien cuya existencia ya es suficiente, la configuración cambia. Y ese cambio no es mental, es un cambio corporal. El sistema nervioso necesita seguridad para reorganizarse. Necesita percibir que no está siendo evaluado constantemente, y que no tiene que demostrar nada, para mantenerse estable. Mientras internamente sigas en tensión, aunque externamente estés quieto, el campo no puede recuperar coherencia. Por eso, este punto no se resuelve con afirmaciones, ni con decisiones grandilocuentes. Se resuelve con gestos pequeños pero reales. Por ejemplo, permitir que una emoción esté, sin convertirla en tarea. No responder inmediatamente, para cumplir expectativas. No corregirte, cuando algo en ti no encaja con la versión funcional que sueles mostrar. Y darte espacio, sin tener que justificarlo. Cada vez que haces eso, el observador interno deja de reforzar la antigua identidad basada en la utilidad. Y cuando el observador cambia, el campo empieza a reorganizarse solo. La energía no vuelve por obligación. Vuelve cuando encuentra coherencia. Y esa coherencia no llega como euforia, ni como un impulso espectacular. Llega como una sensación tranquila de ajuste. Como una estabilidad interna que no necesita demostrarse. Desde ahí, el deseo empieza a reaparecer de otra forma. No como urgencia ni como presión, sino como claridad. No es, tengo que hacer esto. Es, esto sí encaja. No es intensidad forzada, es dirección natural. Eso es, la energía comprometiéndose, otra vez, con una forma coherente. Y cuando eso ocurre, no sientes que estés volviendo a ser quien eras. Sientes
que estás empezando a habitarte de verdad. Si has llegado hasta aquí, y algo de todo esto te ha tocado, no lo conviertas en otra tarea. No salgas de aquí pensando que tienes que cambiar, que tienes que hacer distinto, o cómo tienes que empezar a verte mejor. Eso sería volver al mismo punto del que estás saliendo. Lo único que quizá necesitabas era entender que no estás roto, que no te falta motivación y que no has perdido algo esencial. Lo que ha ocurrido es más simple y más profundo a la vez. Y es que has estado sosteniendo una forma de vivir que ya no era coherente contigo. Y el sistema, en lugar de castigarte, ha hecho lo único inteligente que podía hacer. Ha retirado energía. Ha pausado el impulso. Y ha entrado en reorganización. Desde fuera, eso se siente como apagamiento. Pero desde dentro del proceso, es ajuste. No necesitas forzar la nueva versión de ti. Y no necesitas decidir quién eres ahora mismo. La coherencia no se construye con prisa. Se restablece cuando dejas de tratarte como algo que tiene que rendir, incluso por dentro. Puede que mañana nada cambie de forma visible. Puede que sigas sintiendo esa neutralidad. Eso no significa que estés estancado. Significa que el campo todavía se está ordenando. Recuerda esto. La energía no desaparece, la energía se reubica. Y cuando encuentre un lugar que encaje contigo de verdad, volverá a comprometerse. No como antes. No con urgencia. Sino con claridad. Gracias por llegar hasta aquí. Si este tipo de espacio te ayuda a verte con más honestidad y menos exigencia, puedes suscribirte y quedarte cerca. No como obligación, sino como elección consciente de seguir escuchando este tipo de conversaciones que no empujan, pero sí acompañan. Hasta entonces, no te midas. No te evalúes. Permítete existir, sin convertirte en proyecto. A veces, empezar a verte es el acto más profundo de coherencia que puedes hacer. Y eso, ya es suficiente por ahora.